Bueno, quiero en primer lugar expresar la enorme complacencia de tener este acto aquí en México para cerrar una etapa que para nosotros ha sido muy provechosa, eh, no solamente por la autonomía que hemos tenido para realizar esta tarea por parte de los dos organismos que la apoyaron, sino también por el inmenso proceso participativo que ya describió Dante. Y yo quiero expresar, por supuesto, en particular, un agradecimiento al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a Rebeca Greenspan y a Araldo Muñoz aquí presentes, por haber confiado en que yo lo representaría bien en esta tarea. Entonces quiero expresar yo personalmente ese agradecimiento. Yo quisiera, antes del aterrizaje que planteaba Dante, volver a resaltar un punto que está en el primer capítulo de este informe, un capítulo muy breve que se denomina el punto de partida. Y que fue objeto de mucha reflexión en el equipo en la parte inicial del proyecto, y que trataba de alguna manera de darle una expresión un poco más amplia al concepto de democracia de ciudadanía, que fue el gran aporte del informe que sobre esta materia produjo el PNUD en el año 2004. El concepto de democracia de ciudadanía, como lo mencionaba Dante, es el concepto de que la ciudadanía, que la democracia es más que elecciones, es ampliación de ciudadanía civil, de ciudadanía política y de ciudadanía social. Y aquí se le da una expresión particular cuando se define democracia en torno a tres conceptos. Three main concepts: Democracia en su democracy origen, at its en origin, su ejercicio democracy y at en su its finalidad. exercise, and democracy at En su its origen, aim or en objective. elecciones libres, transparentes At y the origin, regulares. when we speak about En su transparent ejercicio, elections, de acuerdo in con its lo que ya nos exercise, planteó con when más we detenimiento speak Dante, of what de Dante acuerdo mentioned, and a this los conceptos recalls republicanos, the la Republican organización concepts, republicana the de Republican división de poder organization y de control of mutuo de los power poderes. division and control of the different powers, and the aim, which is the extension of citizenship into the three spheres: the civil, the political, and the social spheres. Voy entonces nuevamente en la línea de los argumentos de Dante eh, a, a expresar en los tres pilares que después se plantean como los pilares en los cuales debe hacerse mucho más énfasis para el desarrollo democrático latinoamericano: el de la representación, el de la organización republicana y el de la estatalidad. Referirme más específicamente al último, al de la estatalidad, o comenzando por resaltar, sin embargo, de que son pilares interrelacionados. O sea, el de la estatalidad también tiene que ver con la representación y tiene que ver con la organización republicana. Por lo tanto, la forma como se ejercita la estatalidad es en conjunto con las leyes de la democracia. Hay estados que no son democráticos, ha habido muchos en la historia, y lo que importa aquí es el estado democrático que queremos construir en América Latina. En tal sentido, el estado, resaltamos, es el instrumento básico de acción colectiva para ampliar la ciudadanía. No es el único, y de hecho debe ir parejo con los otros instrumentos que también tiene la sociedad, muy en particular la
las organizaciones de la sociedad civil, que son de hecho aliados importantes para la construcción del bien común. Y en ese sentido, el documento resalta que en muchos países tal vez nunca se construyó una estatalidad fuerte y en otros ha habido una pérdida de capacidades estatales, de capacidad de construir a través del Estado las distintas objetivos que el Estado se persigue. Y en ese sentido, la estatalidad requiere unas capacidades específicas, requiere la capacidad para formular políticas, la capacidad burocrática del aparato del Estado para ejecutarlas. Digamos burocrática, me refiero a todas las esferas del Estado, desde la capacidad que tiene el Ejecutivo para llevar a cabo las políticas sociales o los proyectos de infraestructura de un país, pero también la capacidad que tiene el aparato de justicia para ejercer la justicia. Y por último también la capacidad que tiene una vez formuladas y con un aparato apropiado de aplicar las políticas, de llevarlas a cumplir sus objetivos. Y eso obviamente pues, nos habla de un gran déficit en las democracias latinoamericanas, que es la ausencia de un servicio civil moderno, que sea el instrumento básico que tiene el Estado y la sociedad, obviamente para llevar a cabo los objetivos que la sociedad a través del proceso político le encomienda al Estado. Nosotros después de un largo debate llegamos a la selección de 3 temas particulares. Esta selección fue objeto de mucho debate en todo este proceso de discusión. ¿Por qué esos 3 y por qué no otros? Y bueno, hay muchos otros temas importantes para América Latina, pero estos nos parecieron particularmente importantes por su relevancia en el debate latinoamericano y también, y eso lo resaltó también Dante, a veces por la ausencia en el debate latinoamericano. Y esos 3 temas son el tema de la fiscalidad, el tema de la integración social o de la cohesión social y el tema de la seguridad pública. Sobre el primero, lo que vale la pena reconocer es, como señalaba Dante, de que la fiscalidad está sorprendentemente fuera de los debates políticos centrales en las campañas políticas. No necesariamente siempre, digamos, vale la pena decir que, pues aquí en este país, por ejemplo, los debates sobre la fiscalidad en el Congreso han sido centrales e importantes, y podría uno agregar para muchos frustrantes. Por lo tanto, hay un debate democrático, pero no aparece curiosamente con la centralidad que necesita. En primer lugar, porque la fiscalidad es lo que le da los recursos al Estado para ejercer lo que llamamos la estatalidad. Sin los recursos públicos, el Estado es impotente. Y por lo tanto, comienza por, digamos, esa función de otorgarle recursos públicos. Pero, y ahí nosotros resaltamos el hecho de que en América Latina, tal vez excepción hecha de Brasil, los niveles de tributación son extremadamente bajos cuando se comparan con los países industrializados, los países de la OCDE. Aquí se recaudan en promedio en América Latina el 17% del PIB en impuestos, mientras que en la OCDE es aproximadamente el doble, o sea, en torno al 34%. Pero además porque múltiples análisis hechos por la CEPAL, por el PNUD, por la OCDE, por el Centro de Desarrollo de la OCDE, por el Banco Mundial, han resaltado que la gran diferencia en materia distributiva entre América Latina y la OCDE se genera por la fiscalidad.
En otras palabras, mientras que la fiscalidad es un poderoso instrumento de reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso en la OCDE, estábamos hablando de 12, de 13, de 14 puntos del coeficiente de Gini, que es la principal medida de desigualdad que se usa en el mundo. En América Latina, ese aporte, en el mejor de los casos, es de 2 puntos. Por lo tanto, la fiscalidad es también un poderoso instrumento distributivo, es un poderoso instrumento del siguiente tema, que es el tema de la integración social. Y allí ese efecto se da por las dos vías. Se da por la vía de un sistema tributario progresivo que recaiga, por lo tanto, sobre las personas que más ingresos tienen en la sociedad, pero también de la capacidad que tiene el Estado con esos recursos de ampliar los niveles de educación, de salud de la gente, de los niveles de vivienda de los más pobres, etcétera, que son los principales instrumentos redistributivos. Agregaría que esta es una materia donde la institucionalidad en materia de representación también tiene sus problemas. Y eso yo fui ministro de Hacienda de mi país, de Colombia, y puedo asegurarles que los debates en el Congreso los maneja siempre el Ejecutivo. Y los maneja el Ejecutivo porque el propio Parlamento es incapaz a veces de ejercer un debate sano sobre esos temas económicos. Y la sociedad civil, la única organizada son los sectores empresariales, o sea, los poderosos, que sí ejercen una presión sobre múltiples leyes económicas. Por lo tanto, la capacidad de hacer un debate democrático sobre cuestiones económicas pasa inevitablemente por mejorar los mecanismos que tenga el Parlamento y que tenga la sociedad civil para hacer un debate económico serio. Ahí proponemos algunas ideas precisamente de cómo hacerlo, utilizando instituciones, tomando como ejemplo instituciones. La Oficina del Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, es un buen ejemplo de un instrumento poderoso para que el Congreso pueda hacer un debate presupuestal. Estados Unidos es el único país que yo conozco en que las proyecciones fiscales las hace un órgano del Congreso, no el Ejecutivo. Es un hecho, digamos, sobresaliente. Y es el único país donde yo veo que las propuestas de las campañas políticas en materia fiscal o en materia de gasto público las evalúa esa oficina y hace pública la información. Esa propuesta cuesta tanto, esa propuesta cuesta tanto. Digamos, es un buen instrumento, digamos, que podría replicarse en América Latina. Y el otro es el de los consejos económicos y sociales, que es una institución que tiene muchos desarrollos. Hay de ejemplos importantes. España es un ejemplo interesante de cómo se desarrolla esa institución. Algunos países latinoamericanos la han aplicado en forma parcial y obviamente existe en otros una tradición de otro mecanismo que es las negociaciones tripartitas en materias laborales, por ejemplo, que es también otro mecanismo de participación. En materia de integración social, lo que este informe resalta es que por esencia cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de universalidad, ¿cierto? Cuando se habla de ciudadanía son de derechos, los derechos corresponden a todos los ciudadanos. Por lo tanto, la esencia de una política social en democracia, bajo el concepto de democracia de ciudadanía, es la universalidad de las políticas sociales. Ahora, la universalidad, lo señalamos, lo que tiene por lo tanto que lograr es el acceso a niveles básicos, fundamentales de educación, de salud, de vivienda, de protección social para todos los ciudadanos. Y eso pues implica que cuesta, ¿no es cierto? Y por lo tanto la fiscalidad tiene que venir al apoyo. Y resaltamos la importancia que yo creo que han hecho muchos estudios de que sea financiado tanto
de materia contributiva como materia no contributiva, para que los que puedan apoyar el financiamiento lo hagan, y los que no tienen recursos sean apoyados a través del presupuesto público a que lo hagan. Por lo tanto, esos dos pilares son esenciales para tener una política social de corte universal. También resaltamos, sin embargo, que la política puede hacer uso de la segmentación, de la focalización, o sea, de tener programas especiales dirigidos a los sectores más vulnerables.